un planteamiento de un recurso de casación, he conversado con los abogados que lo interponen, no se cobran menos de $3,000. Y es así, porque requiere un estudio pero analítico, detallado de lo que es la sentencia, porque es analizar los errores de derecho que cometen los señores jueces en la sentencia. De tal modo que vamos a hacer un análisis jurídico del artículo 653. Vamos a ver qué dice el artículo 653. Recalco una vez más, casar significa romper, destrozar la sentencia que dictan los señores jueces, en los términos que señala el artículo que va a dar lectura la compañera. A ver, compañera. El recurso de casación, artículo 656. Procedencia. El recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia. Un momentito. Entonces, ¿por qué el recurso de casación es extraordinario, técnico y limitado? Porque únicamente los únicos jueces que pueden conocer el recurso de casación penal es la Sala de lo Penal, Penal Tránsito, Penal Militar de la Corte Nacional de Justicia. Así lo señala el artículo 184.1 de la Constitución de la República. Porque los recursos ordinarios conocen 24 cortes provinciales que existen en el país. Porque el proceso normalmente termina con la apelación, pero por excepción, por eso se llama recursos de excepción, puede haber errores de derecho en la sentencia que dictan los jueces, en cuyo caso hay la casación. Además, ¿por qué conoce la Corte Nacional de Justicia? Porque es el organismo de justicia más importante que existe dentro de la justicia ordinaria, para la redundancia. Dentro de la justicia ordinaria es el tribunal de más alta jerarquía y tiene la visión, la obligación de mantener la igualdad ante la ley. Este es uno de los fines del recurso de casación y este es uno de los problemas que tenemos todavía en la Corte Nacional de Justicia, que hasta ahora, de lo que yo conozco, mañana me puede corregir el doctor Wilson Benigno, juez de la Corte Nacional, todavía no existe ni una sola jurisprudencia obligatoria penal en los términos del estar decisis que señala el artículo 185 de la Constitución de la República. Me explico. Cuando hay simple fallo, debe estas resoluciones ir al pleno de la Corte Nacional de Justicia, para que este altísimo organismo de justicia señale cuál es la jurisprudencia obligatoria. Pero insisto, que durante 2 años y medio que hasta la Corte Nacional de Justicia, hasta ahora no hay una sola sentencia de estar decisis, o sea, no hay una sola sentencia de jurisprudencia obligatoria. Todas las sentencias son sentencias muy interesantes, por supuesto, que ilustran, por supuesto, pero que no tienen carácter obligatorio. Lamentablemente, todavía la Corte Nacional de Justicia no ha dictado hasta la fecha ni una sola sentencia que constituya jurisprudencia obligatoria. Conozco que el doctor Jorge Blum, carcelén, juez de la Corte Nacional de Justicia, con los otros señores jueces, ya están reuniéndose para conformar en los próximos días jurisprudencia obligatoria de 4 o 5 temas que son fundamentales, pero que son necesarísimos para conocer, hasta por seguridad jurídica, ¿no es cierto? Yo ya conozco, por ejemplo, si en la casación la legítima defensa, ¿cómo lo debo aplicar? Ya conozco. Si hay error de tipo o error de expresión, ya conozco. Si hay o no hay. Pero no hay, lamentablemente todavía, hasta la fecha, no hay una sola sentencia de jurisprudencia obligatoria que haya dictado el pleno de la Corte Nacional de Justicia. Esperemos que en las próximas semanas, el próximo mes, ya tengamos jurisprudencia obligatoria conforme señala el artículo 185 de la Constitución de la República. Sigamos. Artículo 657. No, todavía falta. El recurso de casación es de competencia de la Corte Nacional de Justicia y procederá con la sentencia cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente. Un momentito. Entonces, en la casación, el recurso de casación, hacer un recurso técnico y extraordinario es un enfrentamiento jurídico, exclusivamente, entre la ley y la sentencia. Entre la ley y la sentencia. Y
y estábamos justamente conversando hoy día con el doctor Cristo Merino, que viene el día de mañana a dar la charla, ¿entre qué sentencia? Y el doctor Cristo Merino decía, entre la sentencia que dictan las Cortes Provinciales. Le decía, ¿pero por qué? Si, como es en el artículo que acaba de dar lectura, dice, de la sentencia. Si yo quiero, le digo, yo puedo interponer el recurso de casación de la sentencia que dicta el Tribunal de Garantías Penales. Porque la impugnación es una facultad discrecional de la persona que se sienta afectada. Yo no quiero interponer recurso de apelación de la sentencia que dicta el Tribunal de Garantías Penales. Quiero directamente interponer el recurso de casación. Y no señala en ninguna parte, ni del actual texto, ni del texto del COIP, que la casación se procede respecto a las sentencias de segunda instancia. Lo que no sucede con la casación civil. En la casación civil, la ley de casación del año 2004 de la codificación, ahí se señala de manera expresa que el recurso de casación en materia civil procede exclusivamente de las sentencias y autos definitivos que dictan las Cortes Provinciales, los tribunales distritales de lo fiscal y de lo administrativo. Ahí sí se señala de manera expresa. O sea que en mi criterio personal, considero que en materia penal existe la casación per saltum. O sea que se puede interponer el recurso de casación directamente desde la sentencia que dicta el Tribunal de Garantías Penales y la ley. Pero, como recalco una vez más, la casación no es una revisión del proceso. No es una revisión del proceso. Es exclusivamente un análisis jurídico, un enfrentamiento jurídico entre la sentencia impugnada, que en mi criterio puede ser del Tribunal de Garantías Penales o puede ser de la Corte Provincial de Justicia, y la ley, a fin de analizar si en esa sentencia se violó la ley, ya por tres causales, ya por contradicción expresa en su texto, por indebida aplicación o por error de interpretación. Y este es uno de los errores que cometen los señores abogados de libre ejercicio, que cometemos los fiscales, porque hay fiscales, y hoy mismo, y mañana va a hacer énfasis seguramente el doctor Luis Averino, tuve dos casaciones fiscales, que se fundamentan en la ley de casación civil. Imagínense, un error gravísimo. Pues la ley de casación civil, en el artículo 20, señala de manera expresa que no procede el recurso de casación en materia penal con la fundamentación señala el artículo 20 de la codificación de la ley de casación civil del año 2004. Sin embargo, hay fiscales. Por esa razón, el doctor Carlos Chiriboga Zambrano, fiscal general del Estado, nos convocó a una reunión del trabajo el día sábado pasado, para analizar estos problemas que tenemos al interponer el recurso de casación. Problemas tremendos, fiscales, provinciales, agentes fiscales que interponen recursos de casación penal, no fundamentado en el artículo 349 del actual Código de Procedimiento Penal, sino fundamentado en la ley de casación, lo cual es una aberración jurídica, que obviamente ya va a ser corregida mediante un instructivo que dicta en estos días el doctor Carlos Chiriboga Zambrano. De tal manera, compañeras y compañeros, que es obligación del recurrente, del casacionista, señalar de manera exacta qué ley se violó, qué artículo de la ley se violó. Cuando el artículo tiene varios números, qué número del artículo se violó. Y cuando el número tiene varias letras, qué número de la letra de la ley se violó. ¿Y cómo se violó? Ya por contradicción expresa en su texto, que es una manera de violación diferente a la de la contradicción expresa, diferente a la interpretación errónea. O sea que el recurso de casación es técnico y extraordinario. Hay un estudio analítico de la Corte Nacional de Justicia, una estadística, en la que señala que el 16% de los recursos de casación interpuestos han sido aceptados. O sea que, en atención al principio Iura Novi Curie, el juez conoce el derecho. O sea que el juez no comete errores, ¿sí? Los abogados podemos cometer errores, los fiscales podemos cometer errores, pero el juez no puede cometer errores porque en atención al principio Iura Novi Curie conoce el derecho, pero porque es un ser humano, los señores jueces también pueden cometer errores de derecho. Y es obligación del casacionista, insisto una vez más, señalar exclusivamente, nada más que la sentencia, porque en casación no se revisa todo el proceso, que sí se revisa el recurso de revisión, como vamos a hacer un análisis jurídico.
exclusivamente se revisa la sentencia impugnada. Si en esa sentencia se violó la ley, recalco una vez más, por contradicción expresa de su texto, por indebida aplicación o por error de interpretación, que son las tres únicas causales. ¿Y cómo influyó la violación de la ley en la sentencia? No es fácil ser abogado de casación. Recalco una vez más, la doctrina dice que solamente los iniciados en la hermenéutica jurídica pueden ser abogados de casación. En otros países, como en España, en Alemania, solamente determinados abogados que tienen una gran experiencia jurídica pueden ser abogados de casación. Aquí, sin embargo, cualquier persona, cualquier abogado que se gradúa el día de ayer puede ser abogado de casación. Ya le digo, como le digo, aquí está mi jefe, Juan Carlos. Para mí, al comienzo era un problema ir a la audiencia de fundamentación del recurso de casación, porque lo principal en casación, lo que no pasa en revisión, no tanto es el escrito que se presenta, sino es la audiencia de fundamentación. De la audiencia de fundamentación del recurso de casación depende el éxito o el fracaso de la casación. Obviamente, ¿no es cierto? Si yo tengo, y aquí está Juan Carlos, si tengo 3, 4 recursos de casación diarios que hacer, obviamente por obvias razones ya hacer de memoria la parte esta de la casación, ¿no? Y en cambio veo abogados jóvenes, abogados viejos, que entran al momento de la audiencia de fundamentación del recurso y se sientan a la derecha del juez, siendo abogados de la parte acusada. Ya comienza, digo, mala impresión. Digo, ese es mi puesto, ¿no es cierto? Porque así dice el Código de Procedimiento Penal. El fiscal se pone a la derecha del tribunal y el abogado del acusado a la izquierda. Y si en ese momento veo que comete equivocación el abogado de la parte recurrente, que en este caso es del acusado, ya comenzamos mal, porque no conoce que su puesto es a la izquierda. O sea que la casación es un drama espectacular, que este drama se realiza en la audiencia de fundamentación del recurso. Ahí está donde ustedes como abogados de casación deben lucirse. O también, cuando es casación fiscal, es el delegado del doctor Galo Chiriboga Zambrano, en este caso el que habla, que tiene que señalar de manera exacta qué ley se violó, cómo se violó la ley, ya por contradicción expresa de su texto, ya por indebida aplicación o por una interpretación. Y no se puede poner, ¿no es cierto?, que se violó el artículo 75, como algunos señores abogados dicen, se violó el artículo 76 de la Constitución. Si el artículo 76 tiene 7 números y el número 7 tiene desde la letra A a la M, o se violó el artículo 77 de la Constitución, tiene que ser uno matemáticamente exacto, o sea, señalar de manera exacta la forma como se violó la ley y cómo influyó esta violación de la ley en la sentencia, señalando los errores de derecho, los errores injudicando. Aclaro también, actualmente, como les manifestaba, existe todavía en nuestra legislación el recurso de nulidad. A partir del 10 de agosto ya no existe el recurso de nulidad. De tal manera que yo personalmente considero, que solamente la casación actualmente, hasta el 10 de agosto, conoce exclusivamente los errores injudicando, los errores en derecho, no los errores de procedimiento, porque existe el recurso de nulidad, de tal modo que la sentencia llega ya saneada a la Corte Nacional de Justicia. Lo que no sucede con la casación civil. En la casación civil, como ustedes conocen, en el año 1979 se eliminó el recurso de nulidad, de tal manera que en casación civil se conocen los errores injudicando y los errores improcedentes. Pero, como no tenemos el recurso de nulidad a partir del 10 de agosto del presente año, con la entrada de vigencia del COI, en ese momento ya procede la casación injudicando, o sea, errores de derecho y también los errores improcedentes en el procedimiento. Sigamos con el siguiente inciso. Artículo 650. No, pero no hay otra más. No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión. A ver, es fundamental, está en el mismo artículo que dio. No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto, ni de nueva valoración de la prueba. Ya, o sea que en casación, el recurso de casación se refiere exclusivamente a analizar los errores de derecho que se cometen en la sentencia.
el inciso segundo que acaba de dar lectura, que es fundamental, igual que la casación casi no ha cambiado en relación al Código de Procedimiento Penal. No es dable en el recurso de casación pedir el análisis de valoración de pruebas, porque la valoración de las pruebas es una facultad, por eso es limitado el recurso de casación, es una facultad exclusiva de los jueces de primera y de segunda instancia, porque ellos se analizan el hecho y el derecho. En cambio, en casación es prohibido que la sala de lo penal de la Corte Nacional de Justicia vuelva a valorar la prueba. Recalco una vez más, función exclusiva de los jueces de primera y segunda instancia, y ha sido señalado la Corte Constitucional en varias resoluciones que tienen carácter vinculante. Ha dicho, señores jueces de la Corte Nacional, ustedes en casación penal no tienen la facultad de volver a valorar la prueba que se hizo en primera y en segunda instancia. Esa es una facultad exclusiva de los señores jueces de primera y segunda instancia. Y si ustedes vuelven a valorar la prueba, estarían rompiendo el principio de independencia judicial interna que está señalado en el artículo 168.1 de la Constitución de la República. Y recordemos que la independencia de la función judicial es una de las bases de un país democrático. Sigamos. Artículo 657. Trámite. El recurso de casación podrá interponerse por los sujetos procesales de acuerdo con las siguientes reglas. Primero. Un momentito. Entonces, el recurso de casación, ¿no es cierto?, puede presentarse por parte de los sujetos procesales. ¿Quiénes son los sujetos procesales en el código? En primer lugar, el procesado, sin duda alguna. En segundo lugar, la víctima. Tercero, la fiscalía. Y cuarto, la defensoría. O sea, los cuatro son los sujetos procesales. Recalco una vez más, de acuerdo con el código, sujetos procesales son procesado, víctima, fiscalía y defensoría. Sigamos. Vamos a ver cuáles son las reglas. Primero, dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la notificación de la sentencia, la o el juzgador remitirá el proceso a la Corte Nacional de Justicia en el plazo máximo de 3 días hábiles, una vez ejecutoria de la providencia que la conceda. Ya, entonces un momentito. La primera regla es, ¿no es cierto? Es término. O sea que solamente corren los días hábiles. En el término de 5 días, luego de notificada la sentencia, yo tengo la oportunidad, es discrecional. Si yo quiero, presento. Si yo no quiero, no presento. Pero tengo 5 días, término. O sea, solamente los días hábiles para interponer el recurso de casación de la sentencia que yo crea que se está violando un derecho mío. 5 días, en cuyo caso inmediatamente el Tribunal de Garantías Penales o la Corte Provincial manda a la Corte Nacional de Justicia el proceso correspondiente. Sí. Segundo, el tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de 3 días, convocará audiencia. De rechazar el recurso, ordenará su devolución a la o el juzgador de origen. De estas decisiones no hay recurso alguno. Ya. O sea que dentro de 3 días, de recibida por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, convoca a audiencia de fundamentación del recurso. Y si no procede, devuelve el proceso al inferior para que se ejecute la sentencia. Sigamos la siguiente regla, que es fundamental. Tercero, el recurso se sustanciará y resolverá en audiencia que se realizará dentro del plazo de 5 días contados desde la convocatoria. El recurrente deberá fundamentar su pretensión y los otros sujetos procesales se pronunciarán sobre la misma. Entonces, recalco una vez más, dentro del recurso de casación, recurso extraordinario, técnico y limitado, es fundamental la audiencia de fundamentación del recurso. O sea que ya se reúne el tribunal, el juez ponente, que hay un juez ponente, señala a la secretaria que si estamos o no estamos dentro del término legal. Recuerde que actualmente hay 10 minutos de espera, pero una vez que entre en vigencia el Código Orgánico General de los Procesos, que se está socializando y que me dice que a fines de este año ya entra en vigencia, en ese momento ya no hay 10 minutos de espera. Hoy día, según el Código de Procedimiento Civil, hay 10 minutos de espera. Cuando entre en vigencia el Código Orgánico General de los Procesos, se realiza la audiencia, si es a las 10, si es a las 10 y cuarto, a las 10 y cuarto. Ya no hay 10 minutos de espera. Una vez
está constatado por parte de la Secretaría que estamos dentro del término, el juez ponente solicita que la secretaria o el secretario certifique cuáles son las partes que están presentes. Entonces dice, la parte recurrente, el acusado A con su abogado B, la Fiscalía General del Estado representada por José García Falconi, representándole al doctor Carlos Chiriboga Zambrano, sí, y a veces también está el acusador particular. Inmediatamente de que se constata esta circunstancia, el juez ponente dice, señores, vamos a dar inicio a la audiencia de fundamentación del recurso de casación. Y este tribunal, dice, está conformado por tal y tal persona, los 3 jueces o juezas, y da la palabra inmediatamente al recurrente, a fin de que fundamente el recurso de casación en los términos exactos que señala el artículo que acaba de dar lectura a la compañera. O sea que la violación de la ley y la sentencia por contradicción expresa de su texto, por indebida aplicación o por error de interpretación. O sea que esa es la clave. Señalar de manera fundamentada de qué manera se violentó la ley en la sentencia. Eso es lo fundamental. Una vez que termina la fundamentación del recurrente, le da la palabra a la Fiscalía para el contradictorio, por el principio de contradicción, para que rebata la posición de la fundamentación del recurrente. Igualmente, si es la Fiscalía la que presenta el recurso de casación, le da la palabra, una vez que fundamenta el recurso de casación el delegado del señor fiscal o la delegada del señor fiscal, le da la palabra a la otra parte para que contradiga la fundamentación de la Fiscalía. Una vez que termina eso, la última palabra siempre tiene la parte recurrente, la parte que recurrió, o sea, en este caso, el abogado del acusado, o el caso de la casación fiscal, la Fiscalía. La última palabra lo tiene siempre el recurrente, luego de lo cual el tribunal señala que se retiren las partes porque va a deliberar. Y una vez que ha deliberado, nuevamente vuelven las partes, se constata la presencia de ellas y se dicta la sentencia de viva voz. O sea que aceptando o desechando el recurso. Ahora se hace ya de una manera más motivada. Se señala en primer lugar la comprobación del tribunal que ha sido de acuerdo a la ley. Se señala que el trámite que se ha dado a la casación es la legal y que nadie ha impugnado la comprobación de este tribunal. Se hace un pequeño resumen de la fundamentación del recurrente y de la contraparte, y luego de lo cual se dicta la sentencia correspondiente de viva voz, aceptando, negando el recurso de casación o disponiendo la nulidad constitucional. Generalmente, la tercera parte de la sentencia se refiere a la nulidad de la sentencia por violación al derecho constitucional de la motivación del artículo 76.7 letra L de la Constitución, que dice de manera clara cómo debe ser la motivación de la sentencia. Lo más dificilísimo, no es fácil. Yo fui juez algunos días atrás, pero no había esta exigencia, porque motivar es primeramente argumentar, después es fundamentar y después es motivar. Y si no está debidamente motivada una sentencia, esa sentencia es nula. Y así lo ha dispuesto la Corte Nacional de Justicia en muchas ocasiones. Y no olviden, señores jueces, que 3 faltas de motivación en un año produce la destitución inmediata de ese juez o jueza. Sigamos. 4. El recurso interpuesto por la o el fiscal lo fundamentará en audiencia la o el fiscal general del Estado o su delegada o delegado. Ya, o sea que, ya expliqué, ¿no es cierto? Si es que el recurso de casación ha sido interpuesto por él o la fiscal, es el fiscal general del Estado, en este caso el doctor Carlos Chiriboga Zambrano, magistrado del recurso, él personalmente o por medio de su delegado. Somos 7 delegados que representamos constantemente en las audiencias de fundamentación de los recursos todos los días. Le cargo una vez más, cada delegado tenemos no menos de 2 o 3 audiencias diarias, ya sea de casación o ya sea de revisión. Sigamos. 5. Si se estima procedente el recurso, se pronunciará sentencia enmendando la violación a la ley. De estimar improcedente, se declarará así en sentencia. Ya, obviamente, ¿no es cierto? Una vez que delibera el tribunal, la sala de lo penal, señala
Se acepta el recurso de casación y se casa la casación indicando cuáles son las violaciones de derecho. Si no, se declara improcedente y se devuelve el proceso al inferior para que se ejecute la sentencia. O si no, se declara la nulidad constitucional por violación al artículo 76.7 de la Constitución. Esto es por la falta de motivación. Sigamos. Si se observa que la sentencia ha violado la ley, aunque la fundamentación del recurrente sea equivocada, de oficio se la admitirá. Ya, eso es fundamental. Esta es una de las grandes diferencias entre la casación civil y la casación penal. Recalco, y con todo el respeto para los penalistas, ¿no? La casación penal no es muy difícil, pues ustedes han visto. La casación civil, dificilísima. Yo fui juez de casación civil, fui juez de la Corte Suprema de Justicia en la sala de lo civil y la sala de lo laboral. O sea que casación en materia civil, dificilísima. ¿Por qué razón? Porque la casación civil es celada. Me explico. En la casación civil se produce el efecto del principio dispositivo, o sea que el juicio es entre las partes procesales. Me explico. O sea que en la casación civil, los señores jueces de la sala de lo civil, de la sala laboral, etcétera, solamente pueden analizar y deben analizar exclusivamente las causales del artículo 3 en la que se fundamenta el recurso de casación civil, no otra, sino exclusivamente eso. En cambio, la casación penal es abierta. Esa es una gran ventaja. Por esa razón, les aconsejo a mis alumnos, de la Universidad Central, que cuando vayan a la casación penal, y les aconsejo a ustedes de la manera más respetuosa, y también lo hago yo,